Bienvenidos a Salsa Secreta, el ciclo de entrevistas que acerca Israel con los emprendedores hispanoparlantes y se centra en descubrir la salsa secreta del innovador high-tech israelí. Estamos hoy con Samuel Dresser, de Agritesk. Samuel es director comercial para España y América Latina de Agritask, empresa líder de high-tech para el agro. Él es uruguayo, trabajó en Uruguay, mucho tiempo en Panamá, y ahora hace 3 años que está en Israel. Hace 12 años que trabaja de una forma u otra con empresas del Startup Nation, abriendo mercados y desarrollando negocios a nivel internacional. Muchas gracias por estar con nosotros hoy, Samuel. Muchas gracias por la invitación y será un placer charlar un rato con ustedes. Perfecto. Cuéntanos, ¿cómo empezaste en el mundo de high-tech? Bueno, la verdad que el comienzo del trabajo con empresas israelíes en la tecnología israelí vino desde Uruguay, en la época que vivía en Uruguay. Un poco de background, vengo de una familia de médicos, padre, madre, hermana, toda la vida estudié, estuve cerca de médicos, por lo cual cuando me tocó elegir la carrera empecé a estudiar medicina, me metí en el mundo familiar. Y en un momento de la carrera entendí que mi mundo venía por otro lado, entonces empecé a estudiar después de medicina Business Management y empecé a entrar en el mundo comercial. Y después de muchos trabajos pequeños que hice en el mundo comercial, me tocó la oportunidad de empezar a trabajar con empresas israelíes para desarrollar el mercado del sur, de Argentina, Brasil, Chile, Perú. Y lo que hacíamos era trabajaba para una compañía que representaba marcas de medical devices en Uruguay para distribuir en Sudamérica. Por mi background de medicina y conocer la parte técnica y entrar en el mundo comercial, empecé a tener contacto con las empresas israelíes y a vender esa tecnología en Latinoamérica. Muy interesante. Y como tú sabes, este programa se llama Salsa Secreta. Cuéntanos un poco de tu comida favorita, tu salsa favorita. Bueno, comida favorita, como buen uruguayo, la carne es algo que no puede faltar en mi casa. Lo que más extraño de Uruguay, aparte de ser mi país, es el asado con los amigos. Por lo cual, si tuviera que elegir algo de comida preferida, hay muchas, pero el asado en Uruguay no solo es la comida que extraño, sino que es la tradición de ¿Con qué juntarse con los salsa, amigos. cuál es tu salsa favorita? En Argentina, por ejemplo, está el chimichurri también. Chimichurri. Sí, sin lugar Pensé a que era dudas. ese, pero no quería asumir. No, soy bastante clásico. En uruguayo hay cosas como el mate, el dulce de leche y el asado, son cosas recurrentes. Sí. Bueno, y yendo un poco para el tema de Agritask, cuéntanos qué solución brindan, qué problema vienen a resolver, qué tecnologías utilizan. Perfecto. Desde Agritask lo que hacemos, primero somos una compañía de high-tech para la agricultura. Lo que nosotros tenemos es, yo lo llamo el window de la agricultura. Tenemos una plataforma de gestión especializada en la producción. Lo que pasa en el campo desde que plantamos la semilla hasta que llegamos a la cosecha y trabajamos en la post cosecha, todo en esa frase corta hay un montón de procesos en el medio, pasando por ejemplo, la siembra, el control de las enfermedades que pueda tener la planta, el control del crecimiento, todos los controles de calidad que se hacen en la fruta o en el grano hasta que está pronto para la cosecha. Nosotros tenemos una plataforma que le permitimos gestionar a los productores, desde la gerencia hasta la persona que trabaja en el campo, todos esos procesos. Utilizamos muchas tecnologías, por un lado digitalizamos datos, y por el otro integramos muchas tecnologías como tecnología satelital, vuelos por drones, GPS de los tractores, muchos convenios con otras compañías que brindan tecnología para el agro, que nos permiten extraer la data y poder combinarla en la plataforma para tomar mejores decisiones. En definitiva, lo que queremos brindarle al productor es una plataforma que permita en una base de datos sola tener toda la información del campo y tomar mejores decisiones a la hora de decidir qué es lo que va a hacer en el campo. O sea, si tú tienes que definir qué son ustedes, son como un hub para conectarse con otro tipo de empresas y ser
como tú lo explicaste, el Windows de la agricultura, pero explícame un poco más ese concepto, es muy interesante. Sí, la verdad que nosotros tenemos nuestro propio protocolo, digamos también, que cuando vamos a digitalizar un proceso en el campo, hoy en día lo que se utiliza son los famosos cuadernillos de campo. No importa si la empresa es chica, mediana o grande, utilizan unos cuadernos a lápiz y papel, y cada persona que va al campo a hacer una actividad toma data o chequea o anota en ese campo, en ese cuaderno. Entonces lo primero que hacemos es tomar ese cuaderno y digitalizarlo. Entonces ahí tenemos diferentes protocolos donde le decimos, ya ahorramos un montón de días o semanas de trabajo digitalizando ese proceso. Pero aparte tenemos la capacidad de poder integrar, por ejemplo, con una estación meteorológica que es como un aparato que se pone en el campo, donde medimos un montón de datos de la Tierra, como la velocidad del viento, la humedad, un montón de datos que nos brinda esa estación, pero en vez de que la persona vaya a tomar los datos a la estación meteorológica, nosotros los tomamos virtualmente y los Claro, combinamos con esos datos que digitalizamos. Entonces, la inteligencia Agritas es poder ser flexibles a cintura futbolística para poder flexibilizar frente a otras tecnologías. Porque, ¿cuál es el problema hoy en día en el agro, digamos, internacional? Cada vez más es accesible la tecnología. Entonces los productores compran tecnología, diferentes marcas, pero la y al tienen final se toda encuentran, separada, ustedes la vienen a... Claro, exacto, todas separadas, y en definitiva como que ven que invirtieron un montón de plata, pero el problema es el data managing, ¿no? ¿Cómo administro la información que me brinda esa tecnología? Si no tengo una herramienta que viene y me dice, ok, toma esto, toma lo otro, toma esto, combinalo en una misma gráfica y toma una decisión. Pasa muy claro en el riego. Cuando vamos a trabajar con las tecnologías del riego, hay muchas, y los productores compran mucho porque es una parte muy importante para el crecimiento de la planta, pero se encuentran que tienen que ir a 7 sistemas distintos para saber cuánto tienen que regar. Entonces, claro. de Agritas ponemos en un módulo todo eso junto y le brindamos la información. Muy interesante. ¿Y cómo? Cuéntanos un poco más sobre la empresa en sí misma. ¿Hace cuántos años que existe? ¿En qué mercados están fuertes? Yo entiendo que tú lideras Latinoamérica y España, pero ¿qué otros mercados tienen? ¿Cómo empezaron? Un poco de los orígenes de la empresa también. Bien, los orígenes de la empresa, hoy en día hay un board de miembros de la empresa, pero originalmente fue un veterano emprendedor israelí que tuvo la idea de generar y encontrar este nicho de mercado internacional que hablábamos recién, y creó la compañía hace unos 10 años más o menos. Los primeros 3, 4 años de la compañía se dedicó mucho a buscar el idioma de desarrollo específico y peculiar que tiene Agritas, y trabajaron sobre todo en los testing, y Israel es un país muy parecido, y en eso tenemos algo en común con Uruguay, que es un país chico que sirve mucho para el testing. Cualquier empresa israelí, como tú ya sabes, y tu audiencia también, trabaja para el exterior y no para Israel. O sea, el mercado de Agritas es el mercado internacional, pero en los primeros años se trabajó mucho con clientes israelíes, que en agricultura es muy particular porque es un país chico, pero tenemos de todo, en pequeña cantidad, pero tenemos todos los cultivos, todo tipo de variedades que te permiten testear el sistema para poder salir al mundo después. Y después vino hace 4 o 5 años la gran internacionalización de la empresa, donde hoy en día podemos decir que trabajamos en los 5 continentes, somos fuertes en África, Asia y Latinoamérica. A diferencia de otras compañías israelíes, Latinoamérica es un mercado muy, muy importante para Gritaski, generalmente para las empresas de AgTech, porque en América Latina vivimos de la agricultura. Aparte de tener 600 millones de habitantes, vivimos de la agricultura, por lo cual Agritas mira mucho a América Latina, y es un departamento muy grande en nuestra empresa, pero sí, obviamente el volumen que se puede vender en Asia y en África, sobre todo en los países emergentes de África, nos permite crecer rápidamente. Claro, entiendo. Y cuéntanos un poco más sobre el mercado en sí mismo. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo llegan a los clientes? ¿Cómo es el proceso de ventas y de las postventas? Una vez que les vendieron, seguramente ustedes mantienen una relación muy, muy estrecha con esos clientes. Sí, claro. El proceso de venta es un proceso no rápido, no fácil,
porque sobre todo lo que más allá de vender, nosotros hacemos un cambio cultural. Entonces cuando vamos a Latinoamérica, y nos pasa igual en África y en Asia, quizás mucho más que en la América Latina, lo que nos pasa es que tenemos que cambiar el chip de la mentalidad de una compañía que es muy grande, que viene trabajando hace 40 años con el cuadernillo que hablábamos, lápiz y papel, que no espera Gritas para vender su fruta o su grano, sigue exportando soja en el caso de Argentina, Claro. pero le tenemos que explicar que con la tecnología es más fácil todavía, que con la tecnología puede vender más y puede ser más eficiente. Entonces, primero nos dedicamos mucho, y el año pasado, ahora hagamos un paréntesis y hablemos que en este periodo de COVID es mucho más difícil la venta, pero el año pasado el 60% de mi tiempo lo pasé arriba de un avión, visitando clientes, países, pero sobre todo yendo a congresos a educar sobre la tecnología, a dar esa visión de que con la tecnología podemos ayudar a ser más eficientes y que le vamos a facilitar la vida a ese productor, no complicar. Entonces, desde esa premisa, el ciclo de venta es un ciclo de venta bastante lento, pero que nosotros tenemos una estructura que podemos hacer de la A a la Z, todo el proceso, la venta, la presentación, la capacitación, la implementación desde Israel. Y Agritas tiene en nuestro equipo, hay como 20 latinos trabajando, y una vez que nosotros vendemos un proyecto, lo toma un gerente de proyecto latino que no tiene esa barrera idiomática con los productores de América Latina, y nosotros, ese gerente de proyecto permanece durante todo el tiempo con el cliente, no solo en la implementación y desarrollo, sino en toda la vida del cliente con nosotros. Entonces es un apoyo que tiene casi directo, es un concepto distinto de bajarse un software de la web y comprarlo, sino que nosotros vendemos algo hecho a medida y que tiene un servicio postventa, que me preguntabas vos, muy dedicado al éxito del cliente con nosotros, ¿no? Entonces Es muy creemos interesante. nosotros que es... Sí, Sí, y no todas las empresas israelíes han llegado a esa instancia. Yo sé de muchísimas empresas que están interesadas, pero ustedes ya están mucho más avanzados en ese relacionamiento con los clientes, en el proceso de ventas. Lo que cuentas es muy interesante. claro, nosotros Sí, siempre pensamos que el éxito de Agritas tiene que ver en sentarnos con el cliente y preguntarle qué tiene y cómo adaptar eso que tiene a lo que nosotros desarrollamos. El mundo del high-tech muchas veces cae en el error de decir yo tengo esto, digo, más allá que nosotros, la tecnología en general, yo tengo esto, vos adaptate a esto. Entonces tiene como una estandarización de un producto. Nosotros vamos por el camino al revés de la customización y le decimos, ok, ¿cómo es tu proceso para controlar la enfermedad de las plantas? Mi proceso, mi protocolo es esto, yo adapto mi tecnología a tu protocolo y no te digo cambia lo que tenés, sino usa algo que te va a ser más eficiente. Ahí creo que está el factor clave de éxito. sí, sí. Y cuéntame un poco tu día a día. O sea, hablamos un Bien. poco de la empresa, hablamos un poco de ti, tu posición dentro de la empresa, pero cómo es tu día a día y hagamos la diferencia entre antes de Corona y ahora. Pues seguro que tu día era muy distinto antes de Corona. Seguro. Después del corona, mi esposa está más feliz, eso seguro, porque estoy más tiempo en casa. Pero bueno, mi día empieza generalmente mirando noticias. Trato de ver lo que pasa en América Latina, sobre todo, y en España, sobre el mundo del agro, de las exportaciones, los clientes que ya tengo y los prospectos. O sea, trato de conocer bien el contrincante, como se dice en el fútbol, y como verás, soy un gran fanático del fútbol porque lo comento todo el tiempo. Y soy primero en ver noticias internacionales, pero sobre todo ver qué pasa en el mundo donde yo me manejo en la mañana, y aprovechando la diferencia de horario. Generalmente las mitad de la mañana en adelante tengo reuniones con España, que mantenemos una hora de diferencia, y después de las 2, 3 de la tarde empieza mi trabajo con América Latina. Sí. Este año tomamos una decisión de ponerle más fuerza al norte de Sudamérica y a Centroamérica. Al haber vivido en Panamá, conozco muy bien el mercado de Centroamérica, por lo cual empezamos a trabajar y tenemos 9 horas de diferencia. Entonces, hay veces que trabajo hasta muy tarde en la noche. Y la flexibilidad que también trajo el COVID es poder manejarse trabajando desde la casa, manejar los horarios de manera distinta.
y acostumbrándome a este mundo de no viajar y de estar trabajando en un nuevo concepto. Pero creo que tú, que hablas mucho de las tecnologías israelíes y entrevistas mucha gente del mundo del Startup Nation, como decías, creo que ahí está la virtud de Startup Nation. Cómo nos adaptamos frente a un cambio en el paradigma internacional, donde veníamos trabajando, invirtiendo un montón de dinero en un proceso de venta totalmente distinto, y de un día para otro tuvimos que cortar con toda la estructura que veníamos trabajando, no solo mi región, sino toda la compañía, en todas las regiones. De un día para otro dejó de viajar, dejó de estar presente en los congresos, y tuvimos que adaptarnos rápidamente. Nosotros tuvimos una virtud, como la mayoría de las empresas de high-tech, que nos fue muy bien en este periodo. O sea, contrariamente a lo que pasa en el mercado general, a nosotros nos fue muy bien, crecimos, vendimos mucho más que el semestre similar del año pasado, porque tenemos una herramienta que permite controlar a distancia y gestionar a distancia sin necesidad de estar presente. Entonces, mi día a día, si bien es distinto, tuvimos muchísimo más trabajo, y la verdad que es una bendición de Dios poder decir que tuve mucho trabajo en el periodo del corona, y por eso la verdad que tuvimos mucha suerte y privilegio de poder estar en este periodo de COVID trabajando duro, ¿no? Y hablando un poco más de corona, ¿qué cambió en relación a los clientes? Más allá de que tú ahora los visitas, los ves más a distancia. Seguramente ellos, por la crisis económica y por todos los cambios, te están necesitando tal vez mucho más que lo que te necesitaban antes. Entonces, ¿cómo es eso cómo manejan esa disonancia de que por un lado están lejos, pero por el otro lado los clientes ahora los necesitan más? Claro, como te decía, como nosotros también trabajamos, o sea, mucho, los agricultores, la agricultura no para en el mundo. Entonces, eso también es una ventaja. Se les complicó un poco la logística de que tienen que mandar menos gente a campo, pero hay que abastecer la cadena agroalimenticia sí o sí, por lo cual nosotros no solo trabajamos con los productores, sino también con compañías como Starbucks, Heineken, General Mills, que son grandes compradores, que no producen, pero le compran esa mercadería a los productores y hacen esa integración vertical, y todas esas compañías siguen vendiendo porque tienen que abastecer el mercado. Entonces el cliente no paró. Lo que cambió es la estructura de trabajo, por lo cual probablemente el gerente de producción, en vez de ir a campo, estaba sentado en la casa como nosotros, y tenía que controlar qué es lo que está pasando en el campo. Entonces se le prendió la lamparita en algunos clientes que veníamos trabajando antes del corona, en un proceso de hace muchos meses, se dieron cuenta que Agritas era una herramienta fundamental para sentarse en la oficina y ver el satélite, que es lo que están haciendo los trabajadores en campo. Entonces, ese paradigma a nosotros nos ayuda a decir, ok, estamos nosotros acá para brindarles una solución que te permita seguir controlando y seguir sabiendo qué pasa en el campo sin necesidad de ir. Entonces, ahí creo que tuvimos también una ventaja competitiva, y el cliente entendió. Hay muchos clientes que entendieron antes del COVID, pero muchos clientes que no entendían la tecnología, cuando vino el COVID dijeron, ok, no podemos parar, tenemos que seguir trabajando, incorporemos una tecnología que nos permita hacer eso. Perfecto. Cuéntanos tal vez, en el transcurso de tu carrera, como tú sabes, algo que nosotros en todos los programas tratamos de transmitir a los televidentes es el concepto de fracaso y cómo está totalmente visto aquí, o visto aquí muy distinto que como está visto en otras partes del mundo. Entonces, ¿cómo tal vez nos puedes contar tuyo, de tu empresa, de algo que hayas visto, algún fracaso, pero que de ese fracaso se aprendió y se salió mucho más fortalecido y lo que vino después fue mucho mejor? Bien, como todos en la vida, fracasos, yo digo que siempre es bueno tenerlo, y de los fracasos se aprende. A nivel personal, cuando viví en Panamá, aparte de trabajar para compañías israelíes y desarrollar mercados en Centroamérica, también tuve un negocio propio. Y bueno, nosotros traíamos en ese negocio propio una tecnología de estética israelí que muy buena, excelente calidad, excelentes resultados, era para el tratamiento de la piel, y nos dimos cuenta que el producto era muy bueno,
el plan de negocio era muy bueno, pero el mercado no estaba preparado para recibir ese producto. Entonces trabajamos muy bien durante un tiempo, pero nos dimos cuenta que el desarrollo que nosotros habíamos hecho en un plan de negocio espectacular y emprendedor y con una visión de forecast, como se dice, de 5 años, nos dimos cuenta que la población centroamericana no estaba preparada, pero no porque no pueda usar un producto tecnológico, sino porque la cultura en Panamá y en los países de Centroamérica era totalmente distinta. Entonces, la verdad que nosotros tuvimos que cambiar la dirección del negocio porque el mercado no lo aceptaba. Hicimos una buena inversión y tuvimos que cambiar el chip en la cabeza que te nombraba hoy, de decir, ok, esto no sirve, el producto es muy bueno, el plan de negocio es muy bueno, sirvió en muchísimos países y en muchísimas regiones, en esta región no sirve. Tenemos que redireccionar el negocio. Entonces yo creo también, y no hablamos, ¿no? Pero mi día empieza en realidad corriendo a las 4:30 de la mañana, me levanto todos los días para salir a correr, y el tema del fracaso y del éxito tiene que ver mucho con correr. Yo corro distancias largas, y todo el tiempo manejo ese éxito y fracaso permanente, decir, ok, hoy me planteo correr 25 kilómetros y vale kilómetro 15, y me acuerdo todos los problemas que tuve el día anterior en el trabajo, y trato de decir, ok, para mí no llegar a los 25 es como un fracaso. Entonces, esa mentalidad la aplico también en el día a día. Nos pasa con los clientes, donde tenemos algunos clientes muy grandes que hay que licitar, y trabajás 3 meses en una licitación, y por ahí perdiste por $5.000 la licitación con otro competidor, Claro. y lo puedes mirar como un fracaso, pero por otro lado te hace entender mucho más el mercado, ¿no? Entonces, sin lugar a duda, el éxito y el fracaso en Israel es algo que se valora de una manera distinta. En Uruguay siempre decimos que no perdonamos el éxito, pero tampoco el fracaso. O sea, no, la gente en Latinoamérica tiende a ver al exitoso como algo raro y al que fracasa como marginarlo. Entonces, acá en Israel nos enseña una cultura distinta de trabajo, y te permite caerte muchas veces y levantarte. Pero también depende de cada uno, creo yo, ¿no? En esa virtud de levantarse tiene que ver con una mentalidad, y más allá que el país te lo permita, uno tiene que entender que es un ejercicio que uno tiene que hacer también. Tiene que entrenarlo como salir a correr y ser runner, hay que entrenar. El éxito y el fracaso es un entrenamiento también. Es una forma de pensar en lo chiquito y en lo grande. 100%. Y en cuanto al ecosistema israelí, a la forma de ser de los emprendedores israelíes, ¿qué tipo de cosas ves aquí, tal vez en Agritask o en distintas empresas con las que has trabajado, que son muy distintas a otros ecosistemas o a otros países? Porque de alguna manera tú vives en 2 mundos. Vives en el mundo de tus clientes, que lo conoces muy bien y sabes comunicarte con ellos, pero vives en un mundo distinto aquí. ¿Qué cosas ves en el día a día de la tecnología? Por ejemplo, la falta de barreras o la forma de ser frontales. ¿Cómo se vive esa disonancia? Sí, obviamente la forma de ser es totalmente distinta, y cuando yo llego, primero que cuando llego a los países a presentar la tecnología israelí, el mundo agro particular siempre tuvo la bandera de Israel como agricultura, Israel tecnología, es un combo perfecto para ir a presentarse al mundo. Generalmente esperan, cuando dicen que viene alguien de Israel, la gente espera un israelí totalmente distinto. Entonces, cuando somos latinos que trabajamos en esa posición, tenemos una ventaja, porque la persona dice, hablas español, sos uruguayo, pero vivís en Israel. Entonces empezamos a explicar ese cambio de mentalidad. Pero sí, sobre todo, me pasa con ese concepto de Startup Nation, que nosotros nos encanta decir que somos una startup en constante crecimiento, pero somos una compañía que recibió casi $20 millones de inversión en diferentes capitales, y cuando presentamos los números de Agritask en el mundo, nosotros decimos que somos startup, pero esa cantidad de inversión y todos los números que maneja Agritask para una empresa latinoamericana dejó de ser startup hace mucho tiempo, porque los capitales semillas son distintos, porque la inversión en generar valor es totalmente distinto. Y acá hay un concepto de Startup Nation y de las startups, que muchas startups buscan
agregarle valor a la empresa y no vender. El objetivo principal no es vender, sino es agregarle valor a esa empresa para que esté pronta para ser vendida y hacer un éxito. Entonces el concepto es distinto. Esos 20 millones de dólares están puestos quizás 18 millones en agregar valor y 2 millones en la estructura internacional. Claro. Entonces, es un ejemplo, ¿no? Pero Sí, sí. lo que buscan las empresas israelíes es agregarle valor al producto, que la tecnología sea cada vez más eficiente, cada vez más easy to use, y le ponen mucho valor a la compañía. Entonces, la compañía vale mucho más de lo que realmente vendió. En el caso de Agritaz, particularmente, nosotros manejamos los dos caminos. Nosotros, si bien agregamos mucho valor, en los últimos 4 años nos expandimos mucho a muchos clientes y tenemos 4 grandes tipos de clientes, ¿no? Los ag buyers que te decía yo, los compradores como Starbucks, Heineken, que son clientes nuestros, los productores, el gobierno y las aseguradoras. Trabajamos mucho con los ministerios, pero también con las empresas que aseguran los campos. Entonces, creo que la gran diferencia en la tecnología es la visión del crecimiento empresarial, ¿no? O sea, no tengo duda que en América Latina hay un montón de empresas, y hace poquito tuvimos una noticia muy buena en Uruguay, el primer unicornio uruguayo, que se llama dLocal, que es una compañía financiera de tecnología de fintech, pero que llegó. Entonces el concepto tenía también, como toda empresa unicornio, una base acá en Tel Aviv, la compañía, pero es una compañía uruguaya, y yo creo que las compañías en Latinoamérica cada vez más van tomando no solo el ejemplo de Israel, sino de otros países, de otros ecosistemas de startup, y creo que vamos a llegar al crecimiento. Y también, para terminar esta parte, creo que al principio yo pensé que Latinoamérica estaba muy lejos de la tecnología para el agro, y me encontré muchas sorpresas, muchas compañías, sobre todo en Uruguay, que nos consideramos un país conservador. Pensé que nunca íbamos a poder introducir una tecnología como esta, y uno de los primeros negocios que hice yo en la compañía fue con un campo en Uruguay, que rápidamente entendió que la tecnología era lo que se venía para el campo. Y entonces, a veces cuando decimos en Latinoamérica estamos muy lejos, no estamos tan lejos, solo que la visión es un poco distinta, pero no estamos tan lejos. Pero también, cuando hablaste de estar lejos o no, yo pensé que te estabas refiriendo a las empresas tecnológicas de Latinoamérica. Y también, por ejemplo, yo sé que en Uruguay hay un ecosistema importante, en Argentina también. Tienen, con todas estas integraciones que ustedes hacen y todas estas no sé si son sociedades, todas estas partnerships que hacen con otras empresas, ¿tienen también partnership con empresas tecnológicas de Latinoamérica? Sí, es una buena pregunta. Nosotros, cuando llegamos a un país, y sobre todo a un cliente, en eso que te decía, que le preguntamos qué tecnologías tiene para el riego, para controlar las plagas, para el tractor, le preguntamos todo lo que tiene. Y muchas veces nos encontramos que los proveedores no son internacionales, son locales. Entonces nosotros lo que hacemos es hablar con el proveedor local y generar partnership con el proveedor local. La verdad que nos encontramos en ese trabajo con las puertas abiertas en casi todos los países y en casi todos los proveedores, porque cada vez más todas las compañías estamos yendo juntos al cliente. El cliente quiere una solución, nada más que necesita a todos los proveedores. Entonces también hacemos partnership local, y nos encontramos con muchas startups, porque nosotros, por ejemplo, tenemos un acuerdo internacional con John Deere, que tiene su Operation Center, un sistema computarizado dentro del tractor, espectacular, que conecta directamente con Agritaz. Ahora, llegamos a un cliente en Latinoamérica que tiene un tractor de hace 20 años, que no tiene una computadora adentro del tractor. Entonces, ¿qué hacemos? Hay empresas locales que ponen dispositivos aftermarket, como se dice, para medir determinadas actividades, y nosotros conectamos con ese dispositivo. Claro. Podemos conectar con un John Deere automático, pero también conectamos con un tractor hace 20 años que tiene un GPS que compraron capaz que en Alibaba. Claro. Entonces, el tema es encontrar los proveedores locales también, para que el cliente no diga, bueno, esta empresa solo trabaja con las grandes marcas internacionales, ¿no? Hay un trabajo extra que tenemos que hacer, porque probablemente tengamos que hacer una integración que antes no teníamos, y uno de los departamentos grandes de Agritaz es el departamento de integración. Claro. Porque tenemos tantos partnerships que necesitamos trabajar en el lenguaje y de vuelta con esas empresas. Sí, esto que de alguna manera empezamos a charlar recién, es justamente el centro del programa, de que
me interesaría que nos cuentes un poco más estas diferencias que tal vez encuentras entre, porque tú estás hablando muchas veces con otros startups, tal vez un startup de Ecuador, un startup de Panamá. ¿Qué diferencias encuentras y cómo es esa sociedad entre trabajar juntos entre un startup panameño, un startup argentino y un startup grande de Israel como Agritas? Bien, yo creo que hay un win-win acá. Nosotros somos una startup grande, como decís vos, que tiene muchas operaciones, pero no conocemos al 100% del mercado. La startup chica latinoamericana, vamos a poner en Uruguay, Argentina, Perú, Chile, es una startup chica que tiene menor volumen de inversión, pero está en el Shetach, como decimos nosotros, ¿no? Está en el campo. Entonces conoce a los clientes, conoce el mercado. Muchas de los emprendedores en Latinoamérica trabajaron muchos años en compañías grandes de agro y encontraron una necesidad y se abrieron para hacer una startup tecnológica. Entonces la combinación que hacemos nosotros es decir, ok, nosotros tenemos el tamaño, la inversión, tenemos la tecnología, tú tenés un producto y conoces el mercado. No sos tan grande, pero nosotros a través de nuestra tecnología te podemos presentar a otros clientes que tenemos en Latinoamérica y tú ayudarnos a encontrar una tecnología para hacer esa integración que el cliente la necesita y el cliente no va a invertir en John Deere último modelo, pero sí capaz en un dispositivo como el tuyo. Entonces ahí nosotros hacemos muchos partnerships de ese estilo, donde, por ejemplo, me tocó el año pasado en uno de los tantos viajes ir a Tucumán, en el norte de Argentina, al Congreso de Cítricos en Tucumán, y compartimos hicimos una joint venture en un stand con 4 startups locales de Argentina. Entonces nosotros decíamos, con nuestra plataforma, conectamos con estas 4 tecnologías y le presentamos a los clientes 4 tecnologías distintas, integradas por Agritas. Entonces, en ese partnership nosotros teníamos la visión de Agritas global, de cómo integrar y cómo manejar el campo, y cada una de las startups aprovechaba esa clientela y esa invitación que le hicieron a Agritas para participar del congreso, y eso le da mucha visibilidad a las startups latinoamericanas también. Entonces, nosotros hacemos mucho ese partnership, porque nosotros aparte llegamos a varios países a la vez. Entonces, la startup local ve un beneficio en ayudarnos en esa integración. Entonces creo que por ahí viene la integración. Y en esa partnership que hay entre los dos ecosistemas, ¿qué te enseñan ellos y qué les enseñas tú? Más allá de que ellos conocen el Shetach y tú traes tal vez conocimiento de aquí del ecosistema. La forma de trabajar es distinta, la forma de organizar el día es distinta, la tecnología que usan ellos, por ejemplo, te doy un ejemplo para guiarte un poco. Tal vez, me imagino, que tal vez una empresa israelí tal vez está mucho más estructurada, usa un CRM de primer nivel y usa un sistema de task de primer nivel, y tal vez una empresa en Latinoamérica no lo conoce. ¿O sí? Cuéntame tú. Claro. Sí, la primera diferencia grande es que en Latinoamérica con poco hacemos mucho. Y muchas veces te pasa que tú vas a hacer un partnership con una startup y por la tecnología que tienen y por lo que venden, pensás que hay 80 personas atrás y capaz que son 3 amigos que con poco hicieron muchísimo. Entonces ahí nos damos cuenta, y un aprendizaje también de que las estructuras, si bien las startups en Israel no se caracterizan por tener 1000 empleados, pero muchas veces tenemos una estructura grande. Hoy en día somos casi 100 empleados en Agritas y tenemos una oficina en Bulgaria y otra en Brasil, y tenemos mucha estructura. Capaz que un latinoamericano consigue cosas similares con mucho menos. Entonces eso es algo interesante de aprender también en Latinoamérica. Todos los que vivimos en Latinoamérica sabemos que la tenemos que luchar con poco. Después, otra diferencia de tecnología, digamos que los lenguajes son bastante similares. Si bien Agritas tiene un lenguaje propio, encontramos una buena interacción de lenguajes tecnológicos. Y me pasó otro ejemplo con una empresa local en Argentina. Teníamos un cliente que nosotros tenemos un módulo de control de los recursos humanos, pero este cliente quería el primer control hacerlo con reconocimiento facial.
Nosotros no hacemos reconocimiento facial específico porque no somos una empresa de recursos humanos, entonces nos fuimos a asociar con una empresa de tecnología de reconocimiento facial en Argentina. Y empezamos a trabajar en cómo leer el lenguaje, y fue como, lo único que necesitamos fue una reunión de nuestro departamento de integración con el departamento de ellos, que eran los dueños de la compañía, y rápidamente el lenguaje se leyó, hicimos digamos, un demo de tecnología para presentarle al cliente, y en una semana teníamos pronto, digamos, el prototipo para poder presentarle al cliente. Ahí, como en las empresas startup en Latinoamérica, hay mucho menos burocracia. Hay que pasar por mucho menos pasos para poder lograr las cosas. Cuando hablamos de compañías grandes, sabemos que la burocracia es muy grande, pero la startup latinoamericana tiene esa virtud de tener ese hambre de crecimiento, entonces llegar y hacer un proyecto es mucho más fácil. Sí, sí. Y es tan colaborativa como el ecosistema israelí. Yo sé que aquí en el ecosistema israelí, entre los startups se hace se presentan clientes, se ayudan unos con los otros. ¿Es algo que se ve también en los ecosistemas en Latinoamérica? ¿Que has visto, que has tenido algún contacto? Yo creo que lo veo menos en Latinoamérica, no hay tanta colaboración porque hay mucho más celo entre las empresas, digamos, de clientes míos, y no te lo paso, la pelota es mía, como se dice en el fútbol. Acá tenemos una particularidad, que somos muchas las empresas de agro, salvo que compitamos directamente, todo el tiempo estamos tomando café y reuniéndonos y viendo qué negocios podemos hacer juntos. Nosotros trabajamos con muchas compañías compatriotas israelíes que vamos juntos a clientes y nos llamamos y nos preguntamos y nos pasamos contactos, y eso pasa menos. También el problema que tiene Latinoamérica con el ecosistema de startup es que no recibe tanta ayuda como recibimos nosotros. Nosotros tenemos, por ejemplo, el Export Institute, el Mahon Eitzú, como se dice en hebreo, el Export Institute, el Instituto de Exportación en Israel. Es una entidad que yo nunca vi en ningún lado de Latinoamérica. O sea, ese instituto trabaja para nosotros, trabaja para las startups. Entonces, cuando antes del COVID venían las delegaciones y viene la gente a conocer Israel, el Instituto de Exportación nos invita a nosotros a darle charlas a estos posibles clientes, que son muchas veces grandes productores, y nos conecta con el mundo. O sea, su trabajo es conectar a las empresas israelíes con el mundo. Ni que hablar la cantidad de venture capital que hay para ir a presentar tu idea. Saquemos a gritas de lado, yo tengo una idea de agro, y tengo un abanico de opciones de ir a presentar mi idea a un ecosistema de startup que me va, si no es uno, es otro. Alguien va a tomar mi idea, alguien me va a dar el primer millón. Y ese es el concepto que tienen todos los emprendedores en Israel. Entonces, la colaboración más allá entre las empresas tiene que ver con que el gobierno y el ecosistema apoya a las empresas. Entonces, también muchas veces llegamos a los clientes por el venture capital que invirtió. Las empresas que invirtieron en Agritas nos abrieron las puertas en un montón de lados, porque generalmente son empresas que están vinculadas al agro. Eso es lo que creo que falta en América Latina, es involucrar mucho más a todos los jugadores del ecosistema de startups, venture capital, el gobierno, los institutos de exportación. Me pasó algo interesante ahora que me mencionaste y me hiciste acordar, en Guatemala hay un instituto que se llama Pronacom, que depende del Ministerio de Economía, que hace el mismo trabajo del Export Institute. Es el único país que vi que hace el mismo trabajo, y la idea es que otras empresas del exterior inviertan en Guatemala y hagan partnership con empresas guatemaltecas. Entonces, hace unos cuantos meses empecé a trabajar con este instituto, y hemos llegado a muchas empresas en Guatemala a través de ellos por esa conexión que pretenden hacer, ¿no? Entonces también empezamos ahora a recibir empresas tecnológicas de Guatemala que quieren hacer integración con Agritas y quieren llegar a otros clientes en América Latina. Entonces falta mucho más de eso. Este tema me trae una pregunta más. En Latinoamérica hay muchísimos mercados, y seguramente hay mercados más tradicionales con los que Agritas trabaja hace mucho, y ahora tal vez yo veo que en los últimos años hay una especie de cambio, hay como países emergentes para la tecnología. ¿En qué países están hoy por hoy mostrando mucho interés en tecnología? Bien, bueno, Guatemala, que fue el último que te mencioné, es un país que me sorprendió. Si bien por vivir en Panamá sé que Guatemala y Panamá son los países de Centroamérica donde más negocios, junto con Costa Rica,
se pueden generar. Un mercado que para nosotros es fundamental es Perú. Perú es un país donde, después de Brasil, creo que es el país donde tenemos más clientes hoy en día. Perú tiene una rapidez para hacer los negocios muy interesante y los productores han recibido nuestro producto de una manera impresionante. Y también trabajamos mucho con las embajadas, ¿no? Entonces la embajada en Perú, de Israel en Perú, trabaja muy bien y nos ha conectado y ayudado a desarrollar el negocio de muy buena manera. Después, Brasil es un mundo aparte, ¿no? Porque como decimos siempre, Brasil es un continente aparte. Nosotros tenemos una oficina, una subsidiaria en Brasil y todo un equipo de trabajo en Brasil muy grande, donde la tecnología en Brasil funciona muy bien y son tipos de clientes distintos porque son clientes mucho más grandes en extensión. Y creo que, bueno, Brasil, Perú son dos países muy importantes. El que sorprendió fueron países como Guatemala, países como Colombia, que este año empezamos a trabajar y estamos generando muchas ideas de negocio y mucho mercado en Colombia, preparando la tecnología, si bien es un mercado que no es tan fuerte en cultivos, digamos, como en el sur de Latinoamérica, sí en cultivos como café, obviamente, banano y otro tipo de cultivos, y estamos tratando de adaptar nuestra tecnología a este tipo de cultivos y a este tipo de negocios en Colombia, y creo que va a ser uno de los mercados principales en el futuro cercano. ¿Y qué buscan en Latinoamérica? ¿Buscan revendedores? ¿Buscan qué tipo de socios te interesa encontrar en Latinoamérica? Si alguien lo te está viendo en este momento y quiere saber qué buscas para saber qué ofrecerte, ¿qué buscas? Bien, nosotros tenemos dos tipos digamos, de partnership que buscamos. Por un lado tenemos los partners propiamente dichos que le hacemos nosotros, que son empresas que no solo nos conectan con los clientes, que puede ser una empresa que vende agroinsumos, una empresa que se dedica a vender insumos tecnológicos para el mercado del agro. No solo nos conectan con el cliente, sino también participan en el proceso de venta, participan en el proceso postventa, y nosotros no hablamos de distribuidores, sino hablamos más de partners. Ese es un tipo de partner. Después tenemos lo que nosotros llamamos deal makers. Son personas que están vinculadas al mercado agrícola en toda su cadena, como decía, desde un productor hasta una compañía multinacional o un banco que da crédito agrícola, o porque trabajó en el mercado, o porque conoce el rubro y nos conecta con empresas y simplemente es un conector. Entonces, nosotros no tenemos exclusividad en los países, pero tampoco tenemos 20 conectores, ¿no? Seleccionamos a la gente que esté vinculada al rubro, son gente que buscamos nosotros, o empresas que estén dispuestas a participar en todo el proceso y ayudarnos a nosotros en llevar a cabo el negocio. Obviamente, para poder extendernos, no lo podemos hacer solo nosotros desde Israel, y parte de mi tarea es trabajar en construir esa red de partners en Latinoamérica, que de hecho en cada país que te mencioné tenemos un partner que nos ayuda, por lo menos un partner que nos ayuda a desarrollar el negocio. Buenísimo. Bueno, y para ir terminando, como sabes, el programa se llama Salsa Secreta. Me gustaría que nos cuentes para terminar cuál es tu salsa secreta y cuál es la salsa secreta de Agritas. Bien, mi salsa secreta es siempre pensar en positivo, siempre mirar el lado bueno de las cosas, y trato siempre yo soy una persona demasiado positiva, creo, a veces, y soñadora, y siempre veo que las cosas van a estar mejor. Y me tocó empezar de cero muchas veces, de Uruguay a Panamá, de Panamá a Israel, más allá que fueron elecciones personales y de crecimiento profesional, y esos fueron los motivos por el cual me fui moviendo de país. Creo que la salsa secreta es siempre ver el lado positivo y ser una persona feliz, y ser una persona ambiciosa, pero estar feliz con lo que uno tiene, creo que es algo importante, y eso te ayuda a seguir creciendo y a ver que muchas veces nos podemos caer, como hablábamos, pero nos podemos levantar y ser mejores aún, ¿no? Entonces yo siempre hablo, te comenté en un momento que ayuda a muchos Solín que llegan a introducirse en el mercado laboral, a contarles un poco cómo es el ecosistema de las startups y de high-tech israelí, y muchas veces les digo,
que hay que dar un paso para atrás para dar dos para adelante. Entonces muchas veces eso te permite tener una visión de las cosas distintas y tratar de mejorar para adelante. La salsa secreta de Agritask para mí es la flexibilidad en adaptarse a cualquier tipo de productor, a cualquier tipo de cliente y entender la necesidad del cliente de una manera distinta. Nosotros nos adaptamos al cliente y no el cliente a nosotros. No compran un enlatado, sino que compran un sistema que se customiza y se hace un traje a medida para el cliente. Y ahí está el nicho de mercado que nosotros encontramos y que nos diferenciamos con la competencia. Poder adaptarnos, poder entender al cliente de un lado distinto, y eso es lo que más le gusta al cliente, ¿no? Integrar todo lo que tiene, y por otro lado un proveedor que te diga, me voy a adaptar a vos. Entonces ahí hacemos nuestra salsa secreta. Bueno, te agradezco muchísimo, la verdad es que me encantó charlar contigo, te agradezco tu tiempo, y bueno, los televidentes que te quieran contactar van a tener los datos de contacto en el post que vamos a estar haciendo. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto, quedamos en contacto y muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias.